la intención de todo político en general no es otra que la de intentar mejorar la vida de sus ciudadanos y, en mi caso, no es otra que la de mejorar la vida de los pontevedreses. Creo que la gran mayoría de los políticos trabajan siempre en intentar aportar cosas positivas y transformar la realidad que les rodea. En algunas ocasiones lo hacen desde la oposición y en otras ocasiones lo hacen desde la gestión del Gobierno. La provincia de Pontevedra ha querido, desde el pasado mes de mayo, que el Partido Popular sea responsable de esta Diputación de Pontevedra. Y el presidente de la Diputación ha querido, en primer lugar, que yo forme parte de su Gobierno y, en segundo, me ha dado competencias y, entre otras responsabilidades, me ha dado la responsabilidad dedicada a la ciudad de Pontevedra. Por lo tanto, es el presidente de la Diputación, Luis López, el que me ha pedido que me encargue de los asuntos que competen a mi ciudad, es decir, a Pontevedra. Y, sin duda, dentro de estas competencias delegadas por el presidente, quizás la más importante sea la de coordinar las relaciones institucionales entre la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Pontevedra. Y aquí quiero reiterar algo que ya dije en alguna otra ocasión, que en estos momentos se dan muy buenas circunstancias para que, a pesar de las diferencias políticas que hay entre el Concello y la Diputación de Pontevedra en partidos políticos que muchas veces pueden ser opuestos o incluso muchas veces antagonistas, pueda y deba existir una buena relación institucional. Esas circunstancias son varias. En primer lugar, creo, aunque a veces no debiera ser así, pero somos realistas, creo que la ausencia de elecciones municipales o autonómicas a corto plazo, es más, se esperan que sea a largo plazo, puede significar que no se enturbie el ambiente de estas relaciones y puede significar que exista un clima de cierto sosiego político, si es que alguna vez lo hay, entre los diversos partidos políticos. Otra circunstancia es que yo soy, iba a decir profundo, pero por lo menos razonable conocedor de los problemas que existen en el Ayuntamiento de Pontevedra. Llevo casi 9 años de concejal, llevo casi 6 como presidente y portavoz del Partido Popular. En las últimas elecciones hemos recibido el respaldo mayoritario de los pontevedreses, por lo tanto, creo que podemos decir que somos buenos conocedores de este respaldo. Por lo tanto, quiero que sepan que la intención de la Diputación de Pontevedra no es otra que la de colaborar al máximo con el Ayuntamiento de Pontevedra. Mi intención es conseguir que se hagan las máximas obras y las máximas actuaciones en mi ciudad. Quiero decir que en esta última semana hemos mantenido encuentros discretos con el Concello de Pontevedra y hemos desbloqueado proyectos municipales financiados por la Diputación. Y creo que tanto el comportamiento del Concello de Pontevedra como el mío y el de la Diputación han sido impecables. Tras pertinente consulta con el presidente de la Diputación, por supuesto, no puede ser de otra forma, la Diputación de Pontevedra desbloquea 2,5 millones de euros que tenían presupuestados para la realización de obras en la ciudad de Pontevedra. Y quiero aclarar una cosa. La elección de las obras dentro de esta lealtad institucional que debe regir es siempre del Concello de Pontevedra. Es decir, es el Concello de Pontevedra el que tiene la capacidad de elegir qué obras quiere hacer y la Diputación de Pontevedra el que, en este caso, se abre a financiarlas con un presupuesto de 2,5 millones de euros. De forma, digamos, muy inicial, pero conforme a lo que está en los presupuestos, estas obras que nos han trasladado de forma, ya digo, muy inicial, supongo que se las acaban de transmitir, es iluminación de Burgo y Lérez por un importe de 1,4 millones de euros, Parque da Parda por 400.000 euros, cubierta 12 de noviembre 200.000 euros, nave de piragüismo 400.000 euros y casa consistorial 100.000 euros. Esto es lo que nos han trasladado de forma preliminar desde el Concello de Pontevedra y esto es lo que va a financiar la Diputación de Pontevedra. Pero además quiero recordar otros temas. Aparte de estos 2,5 millones de euros, ya hay comprometidos casi 2 millones de euros en la obra de peatonalización
o de mejora de accesibilidad peonil de la senda Marco-Tomeza. O hay en curso varias relaciones institucionales y varias relaciones entre la Diputación y el Concello de Pontevedra en temas deportivos. Y quiero decir que estamos abiertos, y de hecho se ha comentado ya de forma muy preliminar también, a ampliar esta colaboración con otros temas que se nos trasladen desde el Ayuntamiento de Pontevedra. Entiendo que haya mucha gente del Partido Popular o gente no de nuestro partido, que pueda entender que, siendo yo el líder de la oposición en el Concello de Pontevedra, crea que es conveniente que no se hagan obras en mi ciudad. Entiendo que hay gente, y alguno así me lo ha trasladado, que entiende que es bueno que esta asfixia que tiene el Concello de Pontevedra en estos momentos, con una prácticamente ausencia de obras, pues mantener esta asfixia bloqueando estos presupuestos desde la Diputación, pues hay quien pueda entender que esto sería positivo para el Partido Popular y sería beneficioso para mí. Nada más lejos de la realidad. No pueden estar más equivocados. Mi compromiso personal y, desde luego, el compromiso de esta Diputación es con los pontevedreses y es con ellos a los que tenemos que responder. Y desde aquí, apelando a esa lealtad institucional, pero sobre todo apelando a esta lealtad personal con la ciudad, vamos a intentar hacer el máximo de obras posibles. Creo que esta es una buena noticia para Pontevedra y para los pontevedreses. Creo que es una buena noticia para el Concello de Pontevedra y, desde luego, es una buena noticia para la Diputación de Pontevedra. Y quiero decir aquí una cosa. Yo ofrezco lealtad institucional al Concello de Pontevedra en todos los temas que ellos entiendan, pero también voy a exigir lealtad institucional en temas como Santa Clara, museos centrales o la Bienal. Esta lealtad institucional que tiene que seguir existiendo no evita que pueda haber una clara auditoría por mi parte al señor Lores en el tema de la ciudad de Pontevedra o del Concello de Pontevedra, y no quiere decir que esté exento de críticas. Esta lealtad institucional, esta colaboración, tiene que estar por encima de esas críticas que tienen que existir. De la misma manera que el señor Mosquera, de la Diputación, puede criticar la labor como vicepresidente de la Diputación. Eso no quiere decir, y creo que ya somos todos mayores, que estas críticas puedan interferir en estas relaciones. Los siguientes pasos es que el Concello de Pontevedra presente formalmente la documentación a la Diputación de Pontevedra de las obras que quiera acometer, y una vez analizada esa documentación se liberará ese crédito para poder iniciar las obras. Quiero decir que mi prioridad y la del Partido Popular y, desde luego, la de la Diputación de Pontevedra es la de mejorar las relaciones institucionales con la ciudad, con el Concello de la ciudad y, sobre todo, mejorar la vida de los pontevedreses. Y creo, y lo digo de verdad, que estas conversaciones que hemos tenido pueden servir para ir generando un espíritu de confianza mutuo en el que trabajemos de forma conjunta por el interés de los pontevedreses. No sé si tienen alguna pregunta de esto o de cualquier otro tema. Sí, yo de otro tema, vicepresidente, por el tema de las palabras de Abel Caballero de ayer, que criticó los últimos cambios en la Diputación de Pontevedra, dándole más protagonismo a Pontevedra que a Vigo, sacando la vicepresidencia primera de Vigo, y que todo esto, ha dicho Abel Caballero, corresponde a una maniobra de Alfonso Rueda. ¿Qué tiene que decir? Yo tengo que decir que las decisiones en la Diputación de Pontevedra las toma el presidente conforme entiende, y creo que es una pregunta para hacer al presidente de la Diputación. Creo que es un mensaje muy de intentar hacer valer o hacer de menos a la Diputación de Pontevedra, pero quiero recordarle al señor Caballero los resultados que tuvo en las últimas elecciones autonómicas, que se presentaba él porque estaban todos los carteles y fue el partido político menos votado. Por lo tanto, que se lo haga mirar. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego.